Bueno, pues en esta tarde me gustaría compartir algunos versículos del capítulo 6 de Juan, del Evangelio de Juan. I would like to share some verses from chapter 6 of John's Gospel. Pero antes de leer las Escrituras, quería decir algo. But before reading the scriptures, I want to say something. Es que Bienve compartió sobre este mismo capítulo la última vez que compartió, ¿no? Bienve shared about this same chapter the last time he preached. Y yo ya estaba pensando en este tema también. And I was already thinking about sharing it before he did. Así que hemos sido guiados a compartir sobre el mismo capítulo. So we have been guided to share from the same chapter. Así que podemos complementarnos y apoyarnos el uno al otro, así como también discrepar, ¿no?, en algún texto. We can complement each other as well as disagree in the interpretation Pero of some texts. lo más importante es que en lo fundamental estemos unidos. But the most important thing is that fundamentally we are united in Christ. Pablo dijo en Efesios 4, donde se encuentran los 7 grandes fundamentos de la fe cristiana, Paul said in Ephesians 4, where the 7 great foundations of the Christian faith are found, que seamos diligentes en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. that we should be diligent in keeping the unity of the Spirit in the bond of peace, Hasta que todos until we all reach the unity of faith. hasta que todos alcancemos la unidad de la fe. That is what I said. You said. Sorry. Y también habló de cómo con toda humildad y mansedumbre debemos soportarnos pacientemente los unos a los otros en amor. And he also spoke about how in all humility and meekness, patiently bearing with one another in love. Me llamó la atención hace muchos años allí en Fuente Álamo, cuando asistíamos allí a Fuente Álamo. It called my attention many years ago when I was at Fuente Alamo. Una visita de unos hermanos mayores de Ríos de Vida, ¿no?, que viajaban juntos y parecían que estaban muy conectados. The visit of some elderly brothers from Rios de Vida who were traveling together and seemed very connected. Dijeron que uno era calvinista y el otro arminiano, pero a pesar de sus diferencias se amaban. They said that one was a Calvinist and the other an Arminian, but despite their differences, they loved each other. Recientemente mi esposa me mostró un vídeo sobre cómo lidiar con las diferencias doctrinales. Recently, my wife showed me a video on how to deal with doctrinal differences. Era de una reunión de preguntas donde estuvieron presentes MacArthur, Sproul y otra persona más. It was a meeting of questions where MacArthur, Sproul, and another person were present. Les preguntaron cómo manejaban las diferencias doctrinales entre ellos, porque ciertamente tienen algunas, así como nosotros también las podemos tener. They were asked how they dealt with doctrinal differences among themselves, because they certainly have some. La respuesta de MacArthur fue con paciencia y amor, con la actitud de 1 Corintios 13. MacArthur answered that it was with patience and love, with the attitude of 1 Corinthians 13. Y también dijo que algunas personas podrían usar la doctrina como un garrote y golpear a otras personas con eso. He said that he believed that some people use doctrine as a big stick and beat people with it. Y considera como pastor que cuando animas al desanimado y ayudas al débil, exhibes longanimidad duradera, ya sabes, paciencia. And he believes as a pastor that when you encourage the faint-hearted and help the weak, you show a lasting patience. Dijo que su iglesia tuvo que ser permeada por un amor paciente en su liderazgo. He said that his church had to be permeated by a patient love of his leadership. Para permitir que las personas estén en el proceso en el que el Espíritu de Dios está obrando en sus corazones para llevarlos a un lugar de convicción. To allow people to be in the process that the Spirit of God is working in their hearts to bring them to that place of conviction. Dijo, si vas a una iglesia y clavas la teología reformada en la mente de la gente, If you go to a church and nail reformed theology into people's minds, provocarás una pelea, porque la gente tiene razones para creer lo que creen. you're going to cause a fight because people have reason to believe what they believe. Y es necesario dejar que la gente avance en ese proceso.
And it is necessary to let people move through that process. Y hay que asegurarse de que haya apertura, generosidad y gracia en la proclamación de esas verdades. And you have to make sure that there is openness, generosity, grace in the proclamation of those truths. Yo estoy de acuerdo con la respuesta de MacArthur. I agree with MacArthur's answer. Yo creo que insistir sobre la interpretación de un sistema teológico de cualquier grupo o denominación Insisting on the interpretation of a theological system of any group or denomination puede causar problemas en aquellos que no creen lo mismo. can cause problems to those who do not believe the same doctrine. La doctrina apostólica en Efesios 4 es clara y no requiere de interpretación alguna. The apostolic doctrine in Ephesians 4 is clear and does not require any interpretation. Todos tenemos la misma fe en Dios y Padre y en su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. We all have the same faith in the same God and Father. Todos hemos sido bautizados en el mismo Espíritu. And in his Son Jesus Christ our Lord, we all have been baptized in the same Spirit. Y estamos en el mismo cuerpo y tenemos la misma esperanza de nuestra vocación. And we are in the same body and have the same hope of our vocation. Este es el fundamento que Pablo puso en Éfeso, Corinto y las demás iglesias que él fundó. This is the foundation that Paul laid in Ephesus, in Corinth, and in other churches. Porque él dijo ser el perito arquitecto y a través de estas grandes verdades ponía a Cristo como fundamento en las iglesias. Because he said he was an expert builder, and through these great truths he put Christ as the foundation in the churches. Para la gran mayoría de cristianos, la salvación es un don de Dios. For the vast majority of Christians, salvation is a gift from God. Y se basa en la fe en Jesucristo como Señor y Salvador. And it is based on faith in Jesus Christ as Lord and Savior. Y las diferencias teológicas al menos se centran en la interpretación de algunas escrituras And theological differences often center on the interpretation y of en Scripture cómo se entienden los conceptos claves de la redención. and how the key concepts of redemption are understood. Diferentes denominaciones cristianas tienen sus propias perspectivas doctrinales. Different Christian denominations have their own doctrinal perspective. Y yo creo que la teología reformada como la arminiana son solo algunas de ellas. And Reformed and Arminian theologies are just some of them. Y en mi opinión, estas teologías no son fundamentales como lo son las de Efesios 4. In my opinion, these theologies are not fundamental like that of Ephesians 4, Ni son comunes a toda la cristiandad como es la doctrina apostólica de ese capítulo. nor are they common to all of Christianity, as is the apostolic doctrine of that chapter. Las doctrinas fundamentales de la fe cristiana son creencias centrales Fundamental doctrines of the Christian faith are central beliefs que han sido históricamente compartidas por la mayoría de las denominaciones cristianas. that have been historically shared by most Christian denominations. Además de los 7 fundamentos de Efesios 4, In addition to the 7 fundamentals of Ephesians 4, podríamos hablar de la Trinidad, the Trinity, la deidad de Jesucristo, the deity of Jesus Christ, la salvación por gracia por medio de la fe, salvation by grace through la faith, crucifixión y resurrección de Jesucristo, the crucifixion and resurrection la of Jesus autoridad de las Christ, Escrituras, the authority of the Scriptures, la segunda venida de Cristo the second coming of Christ. y otras, ¿no? Y estas doctrinas son comunes a todas las denominaciones cristianas These doctrines are common to most Christian denominations y son ampliamente aceptadas como fundamentales en el cristianismo. and are widely accepted as fundamentals in Christianity. Así que yo animaría a que nos centráramos en estas cosas que nos unen y no en las pocas cosas que nos separan. Let us then focus on the many things that unite us and not on the few things that separate us. Así que ahora vamos a leer las escrituras en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos del 28 al 30. Let us now read the scriptures in the Gospel of John 6:28 to 30. Y entonces, I'm going to read it in Spanish, Okay. And you are going to do it in English. Shall I No, read? no, they are already... Oh, it's there. Okay. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios?
Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Where do I read from? Here. Then they said to him, what must we do to put into practice the works of God? Jesus answered and said to them, this is the work of God, that you believe in him whom he has sent. Then they said to him, what sign do you do that we may see and believe you? What work do you do? Y en el versículo 59 dice: estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. And in verse 59 it says, these things he said in the synagogue, teaching in Capernaum. Así que desde Juan capítulo 6, versículo 26 hasta este versículo, el evangelista nos muestra el sermón que nuestro Señor predicó en la sinagoga. From John 6:26 until this verse, the evangelist shows us the sermon that our Lord preached in the synagogue, En el cual fue interrumpido repetidamente por los judíos, como vemos en este capítulo. in which he was repeatedly interrupted by the Jews, as we see in this chapter. Capernaum tenía una sinagoga que se menciona en los evangelios. Capernaum had a synagogue which is mentioned in the Gospels. Esta sinagoga se convirtió en un lugar central para las enseñanzas y los milagros de Jesús. This synagogue became a central place for the teachings and miracles of Jesus. Capernaum sirvió como base para Jesús durante una parte importante de su ministerio. Capernaum served as a base for Jesus during an important part of his ministry. Fue en la sinagoga de Capernaum donde Jesús sanó a un hombre que tenía un espíritu inmundo y realizó también otros milagros. It was in the Capernaum synagogue that Jesus healed a man who had an unclean spirit and performed other miracles. Un evento notable en Capernaum involucró la sanidad del siervo del centurión. One notable event in Capernaum involved the healing of the centurion's servant. El centurión mostró gran fe en la capacidad de Jesús para sanar y Jesús lo elogió por su fe. The centurion showed great faith in Jesus' ability to heal, and Jesus praised him for his faith. Se cree que Pedro vivió también en Capernaum It is believed that Peter lived in Capernaum, y Jesús realizó milagros en la casa de Pedro, incluida la sanidad de su suegra. Jesus performed miracles in Peter's house, including healing Peter's mother-in-law. Y en respuesta a la incredulidad de algunos en Capernaum a pesar de sus milagros, In response to the disbelief of some in Capernaum, despite witnessing his miracles, Jesús pronunció una reprensión y dijo: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Jesus delivers a rebuke, and you, Capernaum, will you be exalted to heaven? To Hades you will be brought down. Es sorprendente, ¿no?, que a pesar de todos los milagros que hizo Jesús ante estas personas, continuaran demandándole señal. For if the miracles done in you had been done in Sodom, would have remained to this day. Y es que el gran pecado de la nación judía siempre ha sido su incredulidad. It is surprising that despite all the miracles that Jesus performed, before these people they continue to ask him for a sign. Continue, please. The great sin of the Jewish nation has always been its unbelief. Y en la epístola a los hebreos se reflexiona sobre la desobediencia de los israelitas en el desierto. The epistle to the Hebrews, chapter 3, reflects on the disobedience of the Israelites in the desert. El pasaje comienza citando el Salmo 95, que recuerda la incredulidad de los israelitas durante su tiempo en el desierto. The passage begins by quoting Psalm 95, which recalls the unbelief of, do I carry it? Yes. Of the Israelites during their time in the wilderness. Y enfatiza la importancia de no endurecer el corazón al oír la voz de Dios como ellos hicieron. They emphasize the importance of not hardening the heart to the voice of God, as they did. El corazón se endurece cuando se desobedece y no se cree a Dios.
The heart hardens when we disobey and do not believe God. La obediencia y la fe están estrechamente ligadas. Obedience and faith are closely linked. Por ejemplo, Abraham, cuando fue llamado, creyó y obedeció a Dios. Abraham, when he was called, believed and obeyed God. Sal de tu tierra, le dijo Dios, y él así lo hizo. Get out of your land, God told him, and he did so. Así que vemos que los llamados de Dios son sus mandamientos. God's calls are his commandments. Jesús inició su ministerio haciendo un llamado al pueblo al arrepentimiento y a la fe. Jesus began his ministry by calling the people to repentance and faith. Los apóstoles tenían la comisión de promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles. Esto está en Romanos 1:4. The apostles had the commission to promote obedience to the faith among all Gentiles. Romans y más- 1:4. Y más adelante Pablo dice en esa misma epístola que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Paul says in that epistle that hardening in part has come to Israel until the fullness of the Gentiles has come in. En el Antiguo Testamento toda una generación de ellos no pudieron entrar en la tierra prometida por causa de su incredulidad. An entire generation of them could not enter the promised land because of their unbelief. Y ahora todo Israel permanece en un estado de endurecimiento e incredulidad. And now all of Israel remains in a state of hardening and unbelief. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, dice Hebreos 3, sino a aquellos que desobedecieron y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. And to whom did he swear that they would not enter his rest, except those who disobeyed? Y eso que la nación de Israel se formó entre medio de grandes señales y maravillas. And we see that they could not enter because of unbelief. Esto está registrado en su historia como nación. The nation of Israel was formed through great signs and wonders. Carlos. This is recorded in their history as a nation. Los niños judíos aprenderían de los libros de texto estos grandes hechos. Jewish children would learn these great facts from textbooks. Les enseñarían acerca de las 10 plagas que Dios envió a Egipto para su liberación. They were taught about the 10 plagues that God sent to Egypt for their deliverance. Estas señales y maravillas que Dios hizo para sacar a su nación es algo que jamás podrían olvidar. These signs and wonders that God did to form his nation are something they could never forget. Porque ellos tuvieron y vivieron esa experiencia. They had and lived that experience. Y ellos vieron como los israelitas, como el faraón se endurecía cada vez que Dios le traía palabra por medio de Moisés para que le dejara ir a su pueblo. They saw that after each plague, Pharaoh's heart became more hardened. Después de cada plaga, el corazón de faraón se endurecía más. Every time God brought him a word through Moses to let his people go, his heart was hardened. Ellos vieron cómo fueron librados del ángel de la muerte por obedecer a Dios y untar los dinteles de las puertas con la sangre del cordero que Dios les mandó sacrificar. They saw how they were delivered from the angel of death for obeying God and anointing the doorposts with the blood of the lamb that God commanded them to sacrifice. Y comer su carne asada con hierbas amargas dentro de sus tiendas. And eat their meat roasted with bitter herbs inside their tents. La Pascua de Jehová que debían recordar y celebrar siempre. The Passover of Jehovah that they should always remember. Contemplaron cómo las aguas del Mar Rojo se separaban para abrirles paso. They watched as the waters of the Red Sea parted to make way for them. Volviéndose a juntar para acabar con todos sus enemigos que les perseguían. And getting back together to finish off their enemies who were pursuing them. Y ellos fueron bautizados, como dice eso, en Moisés, en la nube y en el mar. They were baptized into Moses in the cloud and in the sea. Una nube les guiaba de día y una columna de fuego por la noche. The cloud guided them by day and a pillar of fire at night. Y podrían haber llegado en unos días a la tierra prometida. They could have arrived at the promised land in a few days. Pero por su desobediencia e incredulidad estuvieron dando vueltas y vueltas en el desierto. But because of their disobedience and disbelief, they wandered around in the desert for 40 years. 40 años estuve disgustado con la nación, dijo Dios en el Salmo 95.
I was displeased with the nation, said God in Psalm 95. Pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. It is a people that wanders at heart, and they have not known my ways. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Therefore I swore in my fury that they would not enter my rest. Y qué chocante es que aunque la nación fue liberada con grandes señales y prodigios, era una nación incrédula. Although the nation was delivered with great signs and wonders, it was an unbelieving nation. Y aquí en Juan 6 vemos a Jesús diciéndoles que la obra de Dios es que crean, es un llamado a creer. And here in John 6, we see Jesus telling them that God's work is for them to believe. It is a call to believe. También el propósito de Juan al escribir este evangelio era para que creyeran. John's purpose in writing his gospel was so that they would believe. En el capítulo 20, versículos 30 y 31, dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. In chapter 20, verses 30 and 31, Jesus also did many other signs in the presence of his disciples, which are not written in this book. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. But these have been written so that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing you may have life in his name. La palabra creer aparece en este evangelio más que en ningún otro. The word believe appears in this gospel more than in any other. Juan quería que creyeran en Jesús como el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. John wanted them to believe in Jesus as the Christ, the Messiah, the Son of God. Pero estas personas eran religiosas, querían hacer, querían obrar, querían poner en práctica. These people were religious. They wanted to do, to act, work, put into practice. Habían sido educadas por la ley a hacer eso, pero carecían de fe y de vida espiritual. They had been educated by the law to do this, but they lacked faith and spiritual life. Tenían sus rituales, sus ceremonias, sus tradiciones, sus fiestas, etc., pero no tenían fe. They had their rituals, their ceremonies, their traditions, their festivals, etc., but they had no faith. Tenían la ley de Moisés, pero esta fue dada para que hiciera lo que ésta decía, y al hacerlo eran protegidos por ella. They had the law of Moses, but it was given so that they could do what it said, and in doing so they were protected by it. Como dijo Pablo en Gálatas, la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. As Paul said in Galatians, the law is not of faith, but says he who does these things will live by them. La ley les fue dada para que tuvieran conocimiento del pecado, The law was given to them so that they might have knowledge of sin, para que se dieran cuenta de que por su naturaleza caída no podían cumplirla. so that they would realize that due to their fallen nature they could not fulfill it. Así que la ley encerraba a todos bajo pecado, esperando la venida del Mesías, de un Salvador que los pudiera liberar del pecado. So the law locked everyone under sin, waiting for the coming of the Messiah, a Savior who would free them from sin. Y aquí tenemos a Jesús haciendo un llamado a los judíos para que crean en Él como el enviado de Dios, el Mesías prometido. And here we have Jesus calling on the Jews to believe in him as the one sent by God, the promised Messiah. En el judaísmo, la creencia en el Mesías es parte integral de la esperanza mesiánica. In Judaism, belief in the Messiah is an integral part of messianic hope. Los judíos esperan la venida de un Mesías que será líder y redentor prometido por los profetas. The Jews await the coming of a Messiah who will be a leader and redeemer promised by the prophets. En el cristianismo, Jesucristo es considerado el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. In Christianity, Jesus Christ is considered the Messiah promised in the Old Testament. Los cristianos creemos que Jesús cumplió las profecías mesiánicas al venir como el Hijo de Dios, sacrificarse en la cruz para la redención de la humanidad y resucitar. Christians believe that Jesus fulfilled the messianic prophecies by coming as the Son of God, sacrificing himself on the cross for the redemption of humanity and resurrecting. Esta fue la gran obra que Jesús hizo por la humanidad.
This was the great work that Jesus did for humanity. Esta fue la gran señal que dio a los que le demandaban señal. This was the great sign that he gave to those who asked him for a sign. Como dice en Mateo 12, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. As he says in Matthew 12, an evil and adulterous generation seeks a sign, but no sign will be given but the sign of the prophet Jonah. Porque como estuvo Jonás en el vientre del pez, del gran pez, 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. For as Jonah was in the belly of the great fish 3 days and 3 nights, so will the Son of Man be in the heart of the earth 3 days and 3 nights. Y esta fue la gran señal que Jesús dio al mundo, su muerte y su resurrección. The great sign given by Jesus to the world was his death and resurrection. Su victoria sobre la muerte y sobre aquel que tenía su imperio. His victory over death and over the one who had dominion over it. Y en esa muerte despojó a todos los principados y potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. In that death he stripped all principalities and powers, triumphing over them on the cross. Y nos despojó también a nosotros de nuestro cuerpo pecaminoso y carnal, perdonándonos todos nuestros pecados. And he also stripped us of our sinful and carnal body, forgiving us all our sins. Esta es la gran señal que Jesús dio al mundo y que todos deben creer. This is the great sign that Jesus gave to the world. Hallelujah. Pero los judíos de este capítulo no creyeron en él, no tenían fe. But that everyone must believe. Sabéis que la fe es anterior a la ley. Antes de que Moisés les diera la ley, But the Jews of this chapter did not believe in him. They had no faith. you know this, Oh, carry on. you know, You know, faith is prior to the law, before Moses gave them the law. Dios les dio a Abraham la promesa de hacer de él una gran nación y que en él serían benditas todas las familias de la tierra. God gave Abraham the promise to make him a great nation, and that in him all the families of the earth would be blessed. Y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. And Abraham believed God, and it was counted to him as righteousness. Y la nación de Israel fue la respuesta a la fe de Abraham. The nation of Israel was the response to Abraham's faith. Y Pablo dice en Gálatas 3, versículos 8 y 9, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar a los gentiles por la fe, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. And Paul says in Galatians 3, 8 and 9, and the scripture foreseeing that God would justify the Gentiles by faith, gave the good news beforehand to Abraham, saying, shall I carry on? Saying, in you all nations will be blessed. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. So those of faith are blessed with the believer Abraham. Y a lo que quiero llegar es que judíos y gentiles hemos sido bendecidos por la fe de Abraham. Qué importante que es la fe, ¿no? How important faith is. In the gospel, Paul said, the righteousness of God is revealed by faith and for faith. En el Evangelio, dijo Pablo, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. In the Old Testament, faith dates back to Abel. No. In the gospel, the righteous. Oh, is it here? In the Old Testament, faith. No. In the gospel. In the gospel, Paul said the righteousness of God is revealed by faith and for faith. I think I read that. Sorry. Okay. En el Antiguo Testamento, la fe, vemos que se remonta hasta Abel. Es el primer personaje que aparece en el capítulo 11 de Hebreos. In the Old Testament, faith dates back to Abel, the first character to appear in the Hall of Fame in chapter 11 of Hebrews. Y ahí dice que por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. In verse 6 says that through faith the ancients obtained a good testimony. Abel, Enoc, Noé, Abraham, Moisés, David, jueces y profetas, todos ellos obtuvieron un buen testimonio por medio de la fe. Abel, Enoch, Noah, Abraham, Moses, David, judges and prophets who obtained a good testimony by faith. ¿Y por qué los judíos de este capítulo no podían creer teniendo como ejemplos
a esos grandes personajes que fueron tan influyentes en su nación? Why couldn't these Jews believe, taking as an example these great characters who were so influential in their nation? ¿Por qué no pudieron alcanzar el buen testimonio que ellos alcanzaron? Why couldn't they achieve the good testimony like them? Quizás sea porque solo estaban centrados en las obras de la ley y no habían desarrollado ninguna fe en Dios como hicieron sus antepasados. Perhaps it is because they were only focused on the works of the law. Jesús reprochó varias veces la falta de fe de sus discípulos y les preguntó, ¿cómo es que no tenéis fe? And had not developed any faith in God as their ancestors did. Y a menudo les decía, hombres de poca fe. Jesus reproached his disciples for their lack of faith several times and asked them, how come you don't have faith? Y también elogió la fe de aquellos que la manifestaron y que incluso no formaban parte del pueblo de Israel. He often told them, men of little faith, and he also praised the faith of those who manifested it and who were not even part of the people of Israel. Como la del centurión, de quien dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Like that of the centurion, of whom he said, not even in Israel have I found such faith. O de la mujer cananea, a la que le dijo, mujer, grande es tu fe. Or of the Canaanite woman, to whom he said, woman, great is your faith. Y esto me lleva al versículo 45, que dice, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. This brings me to verse 45. It is written in the prophets, and they will all be taught by God. Therefore, everyone who heard the Father and learnt from him comes to me. Un comentarista anónimo dice, este versículo habla acerca de la importancia de aprender de Dios. In this verse, he talks about the importance of learning from God. Este texto destaca la idea de que aquellos que son enseñados por Dios, que tienen una relación con Él, serán atraídos hacia Jesús. This verse highlights the idea that those who are taught by God, who have a relationship with him, will be drawn to Jesus. Es una afirmación poderosa sobre la conexión entre el conocimiento divino y la fe en Jesucristo como el camino hacia la verdad y la vida eterna. It is a powerful statement about the connection between divine knowledge and faith in Jesus Christ as the way to truth and eternal life. Tenemos que considerar que en Israel no solo se enseñaba la ley, habían también sinagogas donde había enseñanza bíblica. In Israel, not only the law was taught, there were synagogues where there was biblical teaching. Como sabéis, una sinagoga es un lugar de culto y reunión para la comunidad judía. A Jewish synagogue is a place of worship and gathering for the Jewish community. Es un lugar de oración. La principal función de una sinagoga es ser un espacio para la oración y el estudio de las Escrituras. It is a place of prayer. The main function of a synagogue is to be a space for prayer and the study of the Scriptures. Tienen un púlpito desde el cual el rabino o los principales dirigen el servicio y ofrecen enseñanzas basadas en las Escrituras y en la ley. They have a pulpit from which the rabbi and the principals leads the service and offers teachings based on the Scriptures. Muchas sinagogas tienen una biblioteca o un salón de estudio, Many synagogues have a library or study room donde los miembros de la comunidad pueden profundizar en el conocimiento de las Escrituras y en otros textos religiosos. where community members can deepen their knowledge of Scripture and other religious texts. Cualquier judío podía haber tenido un conocimiento de Dios por medio de las Escrituras que se leían y estudiaban en las sinagogas. Any Jew could have had a knowledge of God through the Scriptures that were read and studied in the synagogues, Y mantener una relación con Dios a través de la oración. and maintain a relationship with Him through prayer. Pero fueron pocos los judíos que recibieron una enseñanza divina que les pudiera dar fe en Cristo. But there were few Jews who received divine teaching that could give them faith in Christ. Y los judíos no solo tenían la ley, sino también a los profetas que se leían en las sinagogas todos los días de reposo. The Jews not only had the law, but also the prophets, who were read in the synagogues every Sabbath day. Como vemos en Hechos 13, ¿no? Cuando Pablo y Bernabé se encontraban en Antioquía de Pisidia In Acts 13, Paul and Barnabas were in Antioch of Pisidia. y entraron en una sinagoga y después de la lectura de la ley y de los profetas fueron invitados a compartir la palabra.
They entered a synagogue, and after reading the law and the prophets, they were invited to share the word. Y Pablo se levantó y en pocas palabras resumió la historia de Israel desde el Éxodo hasta Juan el Bautista, y en el versículo 27 dijo: And Paul stood up in a few words, summarized the history of Israel from the Exodus to John the Baptist, and in verse 27 he said, que los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. that the inhabitants of Jerusalem and their rulers, not knowing Jesus nor the words of the prophets that are read every Sabbath day, fulfilled them by condemning him. La gran mayoría de los judíos no conocían las palabras de los profetas que se enseñaban en las sinagogas. The vast majority of Jews did not know the words of the prophets that were taught in the synagogues. Incluso los fariseos, que eran conocidos por su énfasis en la observancia estricta de la ley judía, la Torá, y por su interpretación detallada de las Escrituras, no enseñaron al pueblo llano acerca de las profecías mesiánicas. Even the Pharisees, who were known for their emphasis on strict observance of Jewish law, the Torah, and for their detailed interpretation of the scriptures, did not teach the common people about the messianic Y prophecies. Jesús les dijo en una ocasión que erraban porque ignoraban las Escrituras, y les dijo que las escudriñaran porque ellas daban testimonio de él. Jesus told them on one occasion that they were erring because they were ignorant of the scriptures, and he told them to search them because they bore witness to him. Los profetas profetizaron de Cristo desde su nacimiento hasta su muerte. The prophets prophesied of Christ from his birth to his death. Más de 300 profecías cumplió Jesús en su vida terrenal, demostrando que era el Mesías. More than 300 prophecies Jesus fulfilled in his earthly life, demonstrating that he was the Messiah. Y vemos en Lucas 24, después de su resurrección, que Jesús se manifestó a dos de sus discípulos en el camino a Emaús y les preguntó: ¿por qué estáis tan tristes? In Luke 24, after his resurrection, Jesus manifested himself to two of his disciples on the road to Emmaus, and he asked them, "Why are you so sad?" Ellos no sabían todavía que había resucitado. And they didn't know yet that he was resurrected. Y después de que ellos le explicaron la razón de su tristeza, Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. And after they had explained to him the reason for his sadness, Jesus said to them, "O fools and slow of heart to believe all that the prophets have said. Was it not necessary that the Christ should suffer these things, and that he should enter into his glory? And beginning with Moses and continuing through all the prophets, he declared to them in all the scriptures what they said about him." Fue un duro reproche, ¿no?, a estos discípulos por no creer todo lo que los profetas habían dicho de él. It was a harsh reproach to these disciples for not believing everything that the prophets had said about him. Eso me dice a mí que deberían haber conocido las Escrituras, deberían haber atendido a la palabra de Dios. They should have known the scriptures. They should have heeded the word of God. También Moisés dio testimonio acerca de Cristo. Moses also bore witness to Christ. Y Jesús también tuvo que reprochar a los fariseos diciéndole: porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? And Jesus also had to reproach the Pharisees, for if you believed Moses, you would believe me, because he wrote about me. Los líderes no enseñaron al pueblo las palabras de Dios dadas por los profetas y por Moisés. But if you do not believe his writings, how will you believe my words? They did not teach the people the words of God given by the prophets and by Moses. No tenían el conocimiento divino acerca de este tema tan trascendental del Mesías. They did not have divine knowledge of this transcendental subject. Dios enseñó a su pueblo en el desierto que el maná le era dado no solo para alimentarlos, sino para hacerles saber que no solo de pan viviría el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová viviría el hombre. God taught his people in the desert that manna was given to them not only to feed them, but to let them know that man would not live on bread alone.
but on everything that comes out of the mouth of the Lord, man would live. Una lección de 40 años. Eso es para que tuvieran en cuenta eso. Sorry, I'm going to carry on. Okay. O sea, que ahí vemos que Dios siempre quiso alimentar a su pueblo, no solo naturalmente por medio del maná, sino también espiritualmente, por medio de su palabra. God always wanted to feed them naturally and spiritually, but these people were not interested in manna, which seemed insipid to them, or in the knowledge of the word of God. And Jesus had to stop that. Yes, yes. Pero este pueblo no estaba interesado ni en el maná, ni en el conocimiento de la palabra de Dios. Y Jesús tuvo que decir en Marcos 7:13 a los que deberían haber enseñado las Escrituras que invalidaban la palabra de Dios con la tradición que habían transmitido. And Jesus had to say in Mark 7 verse 13 to those who should have taught the scriptures that they invalidated the word of God with the tradition they had handed down. Así que habían acabado teniendo una tradición de hombres. They had ended up having a tradition of men. Los que deberían haberles enseñado las Escrituras, ahora les enseñaban a lavar los vasos y los jarros antes de beber. Those who should have taught them the scriptures taught them to wash the glasses and jugs before drinking. Se centraban en lo externo, en rituales y en ceremonias. They focused on the external in rituals and ceremonies. Pocas personas mantuvieron una relación con Dios por medio de la oración y el conocimiento de las Escrituras. Few people maintained a relationship with God through prayer and knowledge of the scriptures. En Lucas 2, 25 al 38 vemos a dos de ellas, a Simeón y a Ana la profetisa. But in Luke 2 we see two of them, Simeon. Simeón era un hombre piadoso que esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había revelado por el Espíritu que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y Ana no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Israel. Simeon and Anna the prophetess. Simeon was a pious man. He hoped for the consolation of Israel, and the Holy Spirit was upon him. And it had been revealed to him by the Holy Spirit that he would not see death before he saw the Lord's anointed. And Anna did not leave the temple, serving night and day with fasting and prayers. This one she gave thanks to God, and she spoke of the child to all those who are waiting for redemption in Jerusalem. Aquí vemos a un hombre piadoso y una mujer piadosa que fueron enseñados por Dios y guiados por el Espíritu para venir al Salvador, verlo y hablar de él a todos aquellos que esperaban la redención en Israel. A really godly man and godly woman who were taught by God and guided by the Spirit to come to the Saviour, to see and speak of him to all those who waited the redemption of Israel. Así que además de aquellos grandes héroes de la fe que hemos visto en Hebreos 11, que tuvieron un conocimiento de Dios y una relación con él por medio de la fe, también hubieron personas sencillas, piadosas como esta, que se relacionaron con Dios. In addition to those great heroes of faith that we have seen in Hebrews 11, who had a knowledge of God and a relationship with him through faith, they were also simple, pious people like these who related to God. ¿Podrían estos judíos haber creído en Dios Padre y haber sido traídos a su Hijo Jesucristo? Could these Jews have believed in God the Father and been brought to his Son Jesus Christ? Ya lo creo, como Simeón y Ana, que tenían una relación con Dios y se hubieran prestado atención a las palabras de los profetas que se enseñaban también en las sinagogas. I already believe it, like Simeon and Anna, if they had paid attention to the knowledge of God taught in the synagogues, and they would not have hardened their hearts to the word of God that Jesus proclaimed. Y no hubieran endurecido sus corazones a la palabra de Dios que Jesús proclamaba, ¿no? Ejemplos tuvieron de ejercitar fe como estos grandes personajes del capítulo 11 o como estas sencillas personas como Simeón y Ana. They had examples to exercise faith, like those great characters of Hebrews 11, or like those simple people like Simeon and Anna. Y mientras meditaba sobre esto, me llamó mucho la atención de la conversión de Cornelio, el primer gentil, y de toda su familia. The conversion of Cornelius, the first Gentile, draws my attention a lot. A God-fearing man with his entire household. Un hombre temeroso de Dios con toda su casa. En
Los temerosos de Dios se refieren a gentiles que mostraban un interés y respeto por el Dios de Israel y participaban en las enseñanzas de las sinagogas. The God-fearing refers to Gentiles who showed an interest and respect for the God of Israel and participated in teaching activities in the synagogues. Estos individuos eran a menudo considerados piadosos o adoradores de Dios. These individuals were often considered pious or worshippers of God. Como Cornelio, que es mencionado en Hechos capítulo 10, versículos 1 y 2, donde se dice que era un hombre piadoso y temeroso de Dios. Cornelius is mentioned in Acts 10, verses 1 and 2, where it is said that he was a devout, God-fearing man. A pesar de no ser judío, él y su familia eran considerados piadosos y que buscaban a Dios. Despite not being Jewish, he and his family were considered pious and sought God. This term is also used... Sorry. Este término también se utiliza en ese pasaje que hemos leído de Hechos 13, 16 y 13, 26, que he leído antes, ¿no? El apóstol Pablo se dirige a una audiencia en una sinagoga y se dirige a los hombres de Israel por un lado y a los temerosos de Dios por otro. This term is also used in Acts 13:16 and 13:26, which I have read before, where the Apostle Paul addresses an audience in a synagogue and refers to the men of Israel and the God-fearing present. Así que vemos que hay esos dos tipos de personas en las sinagogas. La importancia de estos temerosos de Dios es, en el relato de Hechos de los Apóstoles, radica en que representan un grupo de gentiles que están abiertos a las enseñanzas de las Escrituras. The importance of these God-fearers in the Acts of the Apostles account is that they represent a group of Gentiles who are open to the teaching of the Scriptures and who would later convert to Christianity. Y que más tarde se convertirían al cristianismo a medida que escuchaban el mensaje de Jesucristo predicado por los apóstoles. As they heard the message of Jesus Christ preached by the apostles. Como Cornelio, a quien Pedro, movido por el Espíritu, le anunció el Evangelio. Like Cornelius, to whom Peter, moved by God, announced the gospel. Y esa experiencia de Cornelio, que se narra en Hechos 10, es particularmente significativa en el desarrollo del entendimiento de que el Evangelio no estaba limitado exclusivamente a los judíos, sino que también estaba destinado a los gentiles. The experience with Cornelius, recounted in Acts 10, is particularly significant in developing the understanding that the gospel was not limited exclusively to the Jews, but was also intended for the Gentiles. Y es también muy significativo cómo Pedro terminó su mensaje. Le dijo: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos ellos los que oían el discurso. And it is very significant how Peter ended his message. All the prophets testify to this. Everyone who believes in Jesus receives forgiveness of sins through his name. While Peter was still making this statement, the Holy Spirit fell on all the people who were listening to his message. A estas personas les fueron enseñadas las Escrituras donde los profetas daban testimonio de Cristo. These people were taught the scriptures where the prophets testified to Christ. Los profetas en el Antiguo Testamento fueron, en cierto modo, el equivalente a los apóstoles en el Nuevo Testamento. The prophets in the Old Testament were the equivalent of the apostles in the New Testament. Porque somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. We are built on the foundation of the apostles and prophets, with Jesus Christ himself being the chief cornerstone. Los profetas anunciaron a Cristo en el Antiguo Testamento como los apóstoles anunciaron a Cristo en el Nuevo. The prophets announced Christ in the Old Testament as the apostles announced Christ in the New. Y todos aquellos que oyeron y recibieron su enseñanza podrían haber oído la voz de Dios a través de ellos y ser enseñados por Dios para más tarde venir a Cristo. And all those who heard and received their teaching could have heard the voice of God through them and been taught by God to later come to Christ. Y con las palabras de Pedro termino. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Amén. All the prophets testify to this. Everyone who believes in Jesus
receives forgiveness of sins through his name. Amen. Amén.